El anillo urbano de la ciudad de Arica ya está bajo cuarentena obligatoria por orden del gobierno. Horas antes de comenzar la medida pasó lo que hemos visto en todos los lugares o territorios que se han sometido a esta restricción. Filas de personas en los comercios. También se enfrenta la situación de ciudadanos extranjeros, en este caso peruanos esencialmente, que intentan regresar a su país. Bueno, diversas problemáticas en el norte las queremos conocer con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Gracias por el contacto, alcalde, gusto de saludarnos. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Hola, ¿me escuchas bien? Lo escucho perfecto, lo vemos perfecto. Gracias por este contacto para permitirnos saber cómo están ustedes tan lejos, ¿verdad?, en la puerta norte de nuestro país, e iniciando esta restricción de cuarentena en el anillo urbano. ¿Cómo han sido estas primeras horas y la previa a esta restricción en su ciudad? Sí, mira, bueno, primero se decretó esta cuarentena, que era algo que nosotros veníamos pidiendo hace tiempo, que estamos seguros que si se hubiera pedido, se hubiera decretado antes, quizás los números serían mucho menores para una ciudad tan pequeña como la nuestra, para una región tan pequeña como la nuestra, que además se concentra la totalidad de los casos de la región en nuestra comuna, en Arica. Y lo primero que ocurrió, bueno, es harta incertidumbre, hartas preguntas, gente que se fue y se aglomeró, lamentablemente, afuera de los supermercados y afuera de las comisarías pidiendo permiso. Y especialmente dado que la ciudad queda dividida en dos, en todo el radio urbano, que está la mayoría de la gente en cuarentena, pero el área rural es la que está sin cuarentena, y ahí es donde hoy día en la mañana, por ejemplo, se provocaron los principales tacos entre la gente que va al trabajo agrícola, que es una de las principales fuentes laborales de nuestra ciudad, pero en el fondo yo creo que es parte del inicio de cómo nos acostumbramos a este proceso que estamos viviendo hoy día. Sí, usted lo decía, bueno, una ciudad en el norte que tiene una tasa de incidencia, según el último informe epidemiológico entregado ayer, antes de ayer para ser más exacto, el octavo informe epidemiológico, con una tasa de incidencia similar a la de la región metropolitana, 49.3%. Además, según el informe recientemente entregado por la autoridad, hay una víctima fatal en su ciudad. ¿A qué atribuye usted la cantidad de casos que tienen allá? Mira, yo creo que son hartas razones, y una de ellas es que Arica es una ciudad que vive mucho también de la actividad en las calles. Arica es una región bastante pobre, una comuna bastante pobre que vive mucho de las ferias itinerantes, ferias libres que se desplazan para diferentes lugares. La gente tiene que salir al comercio en general, también en el centro, y por eso que a veces se dice mucho que la gente no respeta la cuarentena o no respeta el llamado del gobierno a salir a las calles. Y tenemos en Arica tres tipos de población. La población que sí ha respetado, que sí hace el esfuerzo. Tenemos la población que, por más que haga un esfuerzo, no puede no salir a la calle, especialmente porque está ahí tiene que parar la olla, ¿cierto? Tiene que vender, tiene que hacer una serie de actividades, pero tenemos además esta población irresponsable que va a la playa, que va a los parques, que va a las plazas, y que en el fondo da la mala señal para el resto de la población. Entonces yo creo que es una suma de cosas. Pero también sumaría que en Arica se están desarrollando hartos exámenes. Nosotros creemos que son muy pocos en comparación a lo que se debería hacer, pero si lo comparamos en relación al norte de Chile, regiones como Tarapacá o como Antofagasta tienen una cifra muy baja de exámenes, y ahí es donde a mí me preocupa, porque hay una información que no es real, y es muy difícil tomar decisiones en torno a esto. Nosotros estamos exigiendo que en Arica se hagan más exámenes. Le dije al ministro del Interior que se ocupen cada uno de nuestros CEFAM como espacio para hacer exámenes y así poder abarcar una mejor población, porque hoy día estamos llegando solamente al 1% de la población en riesgo con el número de exámenes. De esto debería ser mucho más amplio, y creo que eso es una de las medidas urgentes también para aplicar en nuestra región. Alcalde, Arica tiene 247.552 habitantes, más o menos, según el último censo de población. El anillo urbano concentra de ese total de 252.000 personas. ¿Qué porcentaje? ¿Está la concentración de población en un 95% en este anillo urbano? Sí, mira, hay una información primero que me parece extraña, porque yo también la vi en el informe epidemiológico, que da más cantidad de habitantes que la que me aparece en el censo. Nosotros tenemos 225.000 habitantes aproximadamente según el censo, y aún así en este informe epidemiológico aparece una cifra mayor. Aparece que ¿Qué es la que le doy yo? Sí, es la que tú me das justamente. 247.000. Si te fijas, también aparece que son más de 20 millones de habitantes en Chile, en el final. Entonces hay una cifra que no
que por lo menos yo no Claro. me coinciden con la información que yo tengo. Claro. Y Y no es, con la que aparece no es oficial. marginal la diferencia, pues harta gente más, son como 20.000 personas más. Pero en fin, dentro del radio urbano, para entender un poquito lo que está pasando en las últimas horas con la cuarentena y los próximos 7 días, aquí está concentrado en este radio urbano la inmensa mayoría de la población, ¿no? Así es, y de la región. Arica concentra el Exacto. 98% de la región completa y en el radio urbano vivirán 200.000 personas. En la zona rural de Arica son cerca de 20.000 personas que viven en la zona rural. Entonces estamos Claro. hablando de más del 90% o casi el 80%, perdón, de la población Sí. concentrada en este espacio. Y Me además, imaginaba. la cuarentena toma un seccional que está al interior del Valle de Azapa, que es San Miguel de Azapa, que es un área según el plan regulador urbana y que también se le está aplicando esta cuarentena. Entonces tenemos la ciudad completa más un pequeño pueblo al interior de nuestro Valle de Azapa. Y en ese Valle de Azapa está todo el funcionamiento de los centros de distribución agrícola, ¿no? Así es, mira, nosotros en Arica tenemos el Valle de Azapa, de Yuta, de Hacha, Chaca y Vito. Claro. ¿Y Son cómo por lo está menos los funcionando 5 valles de entonces la comunidad. el comercio de productos vegetales con la cuarentena? Mira, estaba funcionando, por lo menos, lo primero que se vio más afectado fue con la restricción con el toque de queda. El toque de queda afecta específicamente a la producción agrícola porque ellos se desplazan en la madrugada, se hace todo el trabajo, después llegan al terminal agropecuario de Arica, que es el agro, que es nuestro principal proveedor de fruta y verdura. Entonces, ahí ya hubo una coordinación previa que no nos va a afectar tanto en esta cuarentena, por lo menos en el trabajo nocturno, porque se mantiene el toque de queda. Sin embargo, hoy día, en la mañana partiendo la cuarentena, tuvimos estos tacos especialmente por la informalidad de muchos trabajadores agrícolas. Arica es una ciudad limítrofe, una ciudad que tenemos mucha población boliviana, mucha población peruana que trabaja en la agricultura, que no tiene formalizado necesariamente una empresa, que no pueden sacar estos salvoconductos colectivos de la empresa porque no, o tampoco no sé, tienen iniciación de actividades porque hacen un trabajo muy de subsistencia. Bueno, eso por lo menos hasta ayer salió un decreto del jefe de zona que permite que se desplacen y va a quedar también finalmente a criterio de quienes están supervisando, que es las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pero nosotros es parte de una de las preocupaciones que hoy día en la mañana, por lo menos en el Valle de Azapa, se generó un gran taco, entendiendo también que estamos recién partiendo de la cuarentena. Yo espero que en los siguientes días esto fluya con mayor rapidez y que no afecte a la producción agrícola y que no afecte también al día a día de quienes viven finalmente de esta actividad económica. Sí, alcalde, pensando, ayer cuando supe que lo íbamos a tener de invitado hoy día, me imaginaba que, bueno, para ustedes están acostumbrados a la lejanía, pero es muy distinta esa costumbre o ese hábito, me imagino yo, a cuando se te cierran todos los sistemas de conexión habituales. ¿A qué me refiero? Pensaba en preguntarle cómo ha percibido usted que ha ido cambiando la vida de la ciudad de Arica sin tal vez el flujo de buses interurbanos que había antes, sin la conexión terrestre al 100%, para qué decir los flujos aeronáuticos, los vuelos. ¿Cómo ha cambiado la conexión en esta ciudad al norte de Chile? Mira, Arica, la ciudad más cercana a Arica chilena es Iquique, son 5 horas de distancia. La ciudad en general más cercana que tenemos está en Perú, que es Tacna, que son 40 minutos, 1 hora, que uno se demora a Tacna. Entonces la gente va a Tacna a comer, la gente va a almorzar, la gente va al médico. Así, para nosotros Tacna es un espacio de intercambio permanentemente. La Y gente eso ahora está incluso va a prohibido. comprar la mercadería. Ya llevamos casi un mes de prohibición, desde el 16 justamente, que se cerró la frontera con Tacna y ahí perdimos, por ejemplo, la posibilidad de ir a médicos. En Arica tenemos escasez de médicos especialistas, estamos en el extremo norte, estamos en una región, en una zona fronteriza, entonces la gente va incluso al pediatra, va a Tacna, tenemos un hospital de la Solidaridad donde llegan médicos de Lima a este hospital que está en Tacna. Entonces, para nosotros el tema de la salud con Perú es un tema súper importante y de mucho intercambio. Entonces, con este cierre ya se empieza a sincerar también la realidad chilena en cuanto a la prestación del servicio para la comunidad. Segundo, se genera un golpe económico profundo en una actividad económica que tiene que ver con el desplazamiento a Tacna, ya sea de los transportistas, micros, colectivos que van a Tacna, y además lo otro que ocurre es la gente que va a comprar y que viene a vender a Arica, o ariqueños que van a Tacna, compran y traen cosas para la ciudad. Entonces hay un golpe económico importante en la ciudad y en una ciudad como la nuestra efectivamente se va a ver mucho más golpeado esto. Y a esto le tenemos que sumar el número de personas que están llegando a la ciudad y han quedado varados en Arica porque su destino no era Arica, sino que su destino era Bolivia, o era Tacna, o era Perú, perdón,
o Colombia, o Brasil, o cualquier otro país que sea hacia arriba o hacia el este de Arica. Entonces hoy día tenemos por lo menos varadas más de 1000 personas en la ciudad. Qué increíble, alcalde, también cómo estas cosas están desnudando tantos fenómenos que eran subyacentes a nuestra realidad y que ponen sobre la mesa esta denominada inequidad territorial y también creo, desde mi humilde punto de vista, irresponsabilidad que hemos tenido todos como chilenos, como país, de haberlos abandonado a la suerte del día a día. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando yo lo escucho a usted decir, se nos cerró Tacna, estamos mucho más cerca de Tacna, íbamos al doctor a Tacna, íbamos al pediatra a Tacna, llevo a mi guagua a Tacna porque está más cerca el hospital ahí. O sea, en el fondo está más cerca Perú que Chile. Y resulta que un virus nos desnuda esto y nos pega en la cara y nos dice, no nos hemos hecho cargo. Y nos está desnudando una realidad estratégica que es súper profunda, que a lo mejor estaban acostumbrados en Coyhaique a ir tal vez más cerca a solucionar problemas a Argentina. Pero la gran pregunta que queda ahí encima es, ¿esto está bien? Así es cierto, hoy día efectivamente el coronavirus viene a sincerar una realidad de nuestro país y que especialmente ha sido bastante ingrato con nuestras regiones extremas. Nosotros nos dijimos el otro día que estábamos cansados de cuidar a Chile, pero que Chile no cuide a Arica. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, Arica es fundamental para el cumplimiento de los tratados internacionales que ha firmado el Estado chileno. Si Chile hoy día se puede jactar internacionalmente de ser un país serio en cuanto al cumplimiento de los tratados, si Chile hoy día puede vivir en paz en la relación con los vecinos como Perú y con Bolivia, es porque eso ocurre gracias a la voluntad que tenemos en Arica de que esto pase. En Arica nosotros no solamente vemos cómo se cumplen los tratados internacionales, sino que también sufrimos con el cumplimiento de los tratados internacionales. Todos los días pasan camiones con carga peligrosa que cruzan toda la ciudad, desde Bolivia hasta el puerto de Arica. Nosotros tenemos una línea del tren, del ferrocarril, que divide una parte importante de la población y deja por lo menos a 75.000 personas en riesgo de una inundación, de un tsunami, y no poder evacuar de manera óptima, porque hay una línea del tren que es como una cicatriz que divide un sector importante de Arica, el sector norte de la ciudad. Y eso, nosotros vemos que no hay ninguna compensación del Estado. Y no estamos exigiendo que se nos dé más plata, no estamos exigiendo que se nos dé más regalías, sino que estamos exigiendo que por lo menos, como nosotros hacemos esfuerzo para que a Chile le vaya bien, necesitamos que Chile también haga un esfuerzo para que Arica pueda vivir en dignidad en elementos que son tan básicos como tú bien lo decías, ¿cierto? Como para ir al pediatra, como para tener mayores especialistas médicos. Nosotros, como municipalidad, hemos insistido en hartas cosas para poder buscar soluciones. Tuvimos 2 años en la Contraloría pidiendo que se nos permitiera contratar médicos sin EUNACOM, dada la escasez de médicos que tenemos acá en la ciudad. Afortunadamente, el año pasado la Contraloría nos permitió y dijo que en caso de escasez de médicos se puede contratar especialistas o médicos sin EUNACOM para suplir la carencia de médicos, que se aplica para Arica y también para todo el país, y paso el dato para el resto del territorio, especialmente en aquellas comunas que estemos con escasez de especialistas o de médicos hoy día por lo que está ocurriendo, aplicando este dictamen de la Contraloría. Entonces, si te fijas, nosotros no paramos de movernos, pero que fome, que tenga que ser así, pidiendo una interpretación de la Contraloría para poder dar respuesta a carencias que son totalmente absurdas en una ciudad tan estratégica como es Arica. Sí, bueno, y la verdad es que con todo lo que está pasando nos damos cuenta que no hay que recorrer tantos kilómetros y que esas carencias a veces están a la vuelta de la esquina. Solo basta pasar un par de peajes de Santiago y darse cuenta que la cosa es bastante inequitativa, ¿verdad? O distinta. Alcalde, para ir avanzando en algunos temas que no quiero dejar de preguntarle, en la práctica usted señala que, si bien es cierto, ustedes mismos pedían esta cuarentena para proteger a sus vecinos, esto genera un efecto en la práctica que por lo menos unas 2.500 familias, por las razones que usted describía al principio, a lo que se dedican en Arica, feriantes, vendedores ambulantes, pierden toda posibilidad de ganar sus pesos. Entonces, ustedes están pidiendo soporte porque no tienen plata para alimentar a estas familias. Sí, mira, nosotros partimos el día 17 de marzo en una primera reunión con los feriantes de Arica, entendiendo que la cuarentena podía ser inminente, o sea, en cualquier momento podía llegar la cuarentena, en cualquier momento podían
aumentar las cifras. El 17 de marzo en Arica no teníamos ni siquiera un caso, habían 0 casos. Fuimos una de las últimas regiones de Chile que tuvo recién un primer caso. Entonces, adelantándonos a esto y entendiendo que una cuarentena no solamente pedir que la gente se quede en su casa, sino que tiene que venir de la mano acompañada con una protección del Estado para garantizar la cuarentena. Quizás nosotros dos que estamos conversando en este momento podríamos tener la cuarentena en la casa porque tenemos, en cierto modo, asegurado nuestro sueldo a final de mes, ¿cierto? ¿Y qué respuesta ha obtenido del gobierno central en torno a una eventual posibilidad de soporte para el municipio de Arica en este caso? Sí, mira, lo primero que nosotros el 4 de abril presentamos un proyecto al gobierno regional para que se transfirieran 1.000 millones de pesos y así podíamos asegurar 6.000 familias durante 3 meses con alimentos, que es lo más básico. Esos recursos no se dieron finalmente desde el CORE a la municipalidad, pero se destinaron 900 millones de pesos a la Intendencia. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que desde la Intendencia, del gobierno regional, esa plata se materialice pronto en recursos y se entregue a la comunidad por lo menos durante el mes de abril, que es algo urgente que necesitamos porque esta cuarentena puede durar 7 días, puede durar 14 y es totalmente algo que no sabemos cómo va a seguir avanzando. ¿Y estos fondos se van a traducir en la práctica, por ejemplo, canastas básicas? Lo digo, a ver, no dudo de su buena intención y que ese va a ser el objetivo, pero siempre viene la desconfianza de que hoy el municipio al final va a ocupar estas platas para otras cosas, para pagar deuda, para pagar las cuentas de la luz, para pagar la basura. O sea, ¿esto se va a traducir en canastas básicas, en una entrega de aporte directo a las familias? ¿Cómo se va a justificar ese gasto? Sí, mira, primero con la plata del municipio nosotros ya hemos entregado recursos a más de 2.000 familias, con plata del municipio. Estos 900 millones, esa plata no se va a transferir al municipio, no se va a entregar ni siquiera el recurso para que el municipio lo haga, lo va a hacer directamente el gobierno. Entonces, no, para salir de toda duda, no es plata que se transfiera a la municipalidad, sino que el gobierno tiene los recursos y tiene que hoy día materializarlo en entregar esto, en que la gente reciba en su casa la canasta y se lo hace directamente el gobierno regional de Arica o la Intendencia Regional de Arica. Ellos tienen que entregar esto y lo que yo estoy pidiendo es que esto se materialice ya, que no esperemos hasta mayo, que no esperemos hasta junio para que la gente reciba su alimento. La gente eso todavía no se distribuye, todavía no pasa, usted pide mayor agilidad. Lo otro que le quería preguntar, alcalde, una larga lista de alcaldes como usted ha firmado una carta bastante crítica con la gestión del gobierno de esta pandemia. Para ser exacto, 58 ediles han firmado este escrito que en el fondo cuestiona la gestión, acusan de un excesivo hermetismo al Ministerio de Salud, conminan a que se entregue información más transparente, más en detalle. Ahora, esta mañana se le preguntó recién al ministro Mañalich en torno a esto y a las críticas de ustedes a la gestión, y él señala: los alcaldes nos quieren llevar a cometer un delito. Él cita nuevamente la ley de derechos y deberes de los pacientes para justificar, ¿verdad?, el resguardo en la entrega de estos datos para cuidar a esas personas de, por ejemplo, sanciones sociales, eventuales funas y una serie de fenómenos no deseables. ¿Qué le parece la postura del ministro respecto a esta crítica? Sí, mira, a mí una de las cosas que decían en la carta es que no somos enemigos del Ministerio de Salud, sino que por el contrario somos socios. Nosotros acá en Arica vemos personas que están enfermas de coronavirus y no sienten ni siquiera un soporte psicológico, una angustia, ante la angustia de lo que significa esta enfermedad. No tienen alimento, los vecinos han trabajado en conjunto y efectivamente lo que nosotros pedimos absolutamente desde la buena voluntad es cómo podemos ayudar a este vecino, desde la llamada telefónica hasta ir a dejarle alimentos cuando estén en esta situación de precariedad. Se entiende que hay un secreto y la confidencialidad del paciente y efectivamente tampoco queremos que esto pase. Pero también hay otros elementos que no tenemos. Por ejemplo, ¿cuánto insistieron los alcaldes de Santiago en que se les dijera dónde estaban distribuidos los casos de coronavirus? Se hablaba generalmente de la región metropolitana. Eso no atentaba contra nada, simplemente era voluntad del ministerio, hasta que hubo una reunión en La Moneda para que esto se dijera solamente a nivel metropolitano, no estoy hablando a nivel regional. Ahora, una pregunta que el ministerio no ha respondido con claridad. ¿Cuántos exámenes se están haciendo por comunas en Chile? ¿Cuántos exámenes se están haciendo por regiones en Chile? Nosotros tenemos la claridad de los exámenes que se están haciendo en Arica porque insistimos bastante y se nos ha dado esa cantidad, pero yo no tengo la claridad de cuántos exámenes se están haciendo en la región que está al sur de Arica, que es Tarapacá, donde tenemos una gran cantidad de personas que van a trabajar en las mineras de Iquique, a las mineras de Antofagasta, son personas que después vuelven a Arica y en este caso yo no sé cuál es el escenario al cual se están enfrentando ciudadanos y ciudadanas ariqueñas
y ariqueños que tienen que avanzar hacia allá. Entonces son elementos que no tienen que ver con la confidencialidad del paciente, sino que hay un hermetismo, hay una situación que nos deja bastante complicados. ¿Cuáles son los protocolos de las aduanas sanitarias? Cada alcalde tiene los protocolos de cómo funcionan las aduanas sanitarias en las regiones donde se pasa. No lo tenemos. Yo lo he pedido, no me ha llegado. Entonces, no son cosas que tienen que ver con la protección del paciente, del usuario, de una persona, sino que estamos hablando más bien de medidas que tienen que ver con protocolos, con los planes de acciones, que tienen que ver incluso con la cuarentena, cuando se aplica una cuarentena. Nosotros la estamos aplicando hoy día y hasta el día de hoy, hasta este momento, yo no tengo claridad en los permisos que se hacen. Hacemos preguntas, tampoco hay claridad. Yo igual puedo entender que la cuarentena es algo nuevo para el país, puedo entender que efectivamente estamos todos adaptándonos a este proceso. Yo soy una persona totalmente crítica de este gobierno, muy crítica de la gestión en general, pero no por eso voy a entrar en un gallito y por el contrario me pongo a disposición. Apenas yo supe que estaba la posibilidad de la cuarentena, llamé al intendente, le dije, intendente, yo me pongo a disposición de que trabajemos en conjunto para enfrentar esta situación que es bastante crítica, que la estamos pidiendo porque es sumamente necesaria para Arica, pero también viene aparejada de una crisis social importante. Bien, alcalde Espíndola, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos en contacto más adelante. Esperamos que estas medidas también contribuyan con ir controlando esta enfermedad en su ciudad. Muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo desde Arica. Hasta luego. Igual. Bien, nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato con más Mañana Informativa.